quienes se han sumado al esfuerzo de la capacitación, fuimos precisamente los trabajadores y le agradecemos a la universidad. En su momento reconocimos a nuestras universidades, porque nosotros somos 50 universidades, tenemos parte de un convenio donde somos capacitados por los trabajadores y queremos agradecerles, pero también pedirles que esta capacitación se siga dando de manera permanente. Creo que los trabajadores requieren de esa capacitación, creemos y confiamos en los docentes que ha formado la universidad y que pues, gracias a esos docentes los trabajadores tienen una calidad en el servicio y se siguen preparando día con día. Entonces queremos saber cuál va a ser el proceso y iremos trabajando de manera conjunta en ese convenio para que el trabajo siga preparado. No, por supuesto, el compromiso es ganar esa licitación nuevamente. Vamos a limpiar y dar todas las condiciones. Creo que hay la capacidad y muy bien calificada de los compañeros de la universidad para que podamos seguir capacitando y estar de la mano con la gente trabajadora que necesita una mayor habilidad, que necesita tener más herramientas para que desempeñe su trabajo con mucha pulcritud y sobre todo pues que el destino final, que es el turista que se le da el servicio, pues vaya contento, ¿no?, de que tiene un buen servicio. Finalmente, rector, una solicitud que preocupa a la clase trabajadora, a los hijos de los trabajadores, es la inclusión a la universidad en las diversas carreras. Esa es una de las preocupaciones latentes. ¿Cuál será esta estructura ahora con los jóvenes? Mira, para la población abierta estamos creando la regionalización. La meta es tener 3.700 nuevos espacios en 10 carreras y en esta estrategia, en preparatoria, en licenciatura y universidad virtual. Y los campus también nos van a permitir abrir más espacios. Para los hijos de trabajadores hay la propuesta de que todos los que tengan 9 tienen pase directo, porque los hijos de trabajadores pues comen ya sus 3 comiditas, no vienen tan desprotegidos como la gente de las comunidades, ¿verdad? Entonces hay que ponerle un poquito más, digamos, más altita las manzanas, pero va a haber condiciones para todos. La propuesta es que para los campus del área de la salud tengamos un joven de cada municipio, becado por su presidencia, es decir, mira, en la montaña hay 20 municipios, que vengan 20 jóvenes a medicina, 20 a odontología, 20 a enfermería, y que al cabo de 4 años se regresen a dar servicio, pero también que vengan de toda la región. Entonces va a haber obviamente un equilibrio de la universidad, pero pues que se regrese, porque ahorita en la montaña no hay un solo especialista. Los 3 que están son cubanos. Hay un anestesiólogo que yo sé que la universidad tuvo que firmar para que pudieran venir, hay un ginecólogo y hay un pediatra. ¿Por qué? Porque no se quieren ir nuestros compañeros guerrerenses, ¿no?, a la montaña a dar servicio a nuestros estudiantes. Gracias. Señor, este evento que presenta ahorita de avanzada, que es casi a nivel mundial, este centro de negocios, ¿es algo que la universidad habrá de implementar ya? Por supuesto, ya está caminando, solamente con algunas asesorías que vamos a tener, vamos a tratarlo de hacerlo más integral y que sea mejor. No a la universidad, también a la gente que lo tiene, ¿no? O sea, no se trata de ganar. La universidad se trata de que todos ganemos. ¿Qué le parecieron los avances que le mostró el señor Durán?